fue, perdón, no siempre fue bien aceptado. Los famosos libros clásicos llegaron a tener acusaciones muy graves. Por ejemplo, un diputado yucateco, les voy a leer una pequeña parte de la cita, dijo: ¿qué objeto práctico puede tener la intención del licenciado Vasconcelos al pretender difundir estos conocimientos clásicos en el pueblo mexicano? Ninguno. Yo pensaría que los cientos de miles de pesos o millones de pesos que vayan a gastarse en estas obras, enteramente inútiles, en mi concepto, deberían de gastarlos la nación para mandar imprimir libros de texto y mandarlos a todos los ayuntamientos de la República, para fomentar así lo que más se necesita en el pueblo: aprender a escribir, a leer y a contar. ¿Qué tiene que ver los clásicos con nuestro medio ambiente cultural? Es un manjar que el pueblo no puede digerir, que no puede servirle para nada. Y Vasconcelos responde a este tipo de... dice: por libros buenos se entiende aquellos que han recibido la consagración de los siglos. También uno que otro moderno que por consenso general alcanza la altura del genio y que no representa una tendencia partidista. Más o menos esto es lo que se llama libro clásico. La lista gira alrededor de no más de 20 nombres de todos los tiempos. Y quienes creen que tales libros no interesan a las masas, no saben lo que son las masas, ni han observado una biblioteca pública. Y termina diciendo: ¿qué condena de infantilismo o de idiotez pesa sobre nuestra gente que por excepción entre todas las de la tierra no se les quiere reconocer la capacidad de gustar lo clásico? O sea, él está convencido de eso y no puede aceptar que le digan que los mexicanos no pueden leer lo clásico. Ahora bien, él, por ejemplo, en la literatura infantil va a decir, bueno, la literatura infantil que va a producir varias cosas, dice, lo primero que tenemos que hacer con el niño es qué es lo primero que deberá leer y qué es lo que no deberá leer, hasta dónde alcanza en cada edad su comprensión y cuál es el método para mejor orientar la selección que ha de operarse entre la multitud de autores. Y a las anteriores preguntas, Vasconcelos responde que lo que se necesita es poner a disposición de los alumnos, ¿qué cosa? Pues los clásicos. Y va a hacer un libro maravilloso que se llama Las lecturas clásicas para niños. Es un libro, de verdad, lo ilustraron los mejores pintores de su momento, le hicieron la síntesis de las lecturas los mejores escritores del momento, Torri, Torres Bodet, en fin, la misma, ¿cómo se llama? Gabriela Mistral. Lo mejor de la literatura hizo los trabajos y el libro es maravilloso, ¿eh? La verdad, es maravilloso. Yo creo que la Facultad de Filosofía y Letras tiene que cuidar mucho su ejemplar que tiene, que es el único que esté original, porque después se hizo una edición en la época de Echeverría, pero es una edición, digamos, en blanco y negro nada más. No, el otro es una joya, de verdad. Es el pensar que los niños podían tener una joya bibliográfica en sus manos de esa magnitud. Y estos clásicos. Un dato interesante es de las ediciones, es que cuando uno tiene los libros verdes se pregunta ¿por qué no hay traductores? ¿Por qué nunca le dieron crédito? Y por ahí hay una carta de Julio Torre a Alfonso Reyes en la que confiesa que lo que pasa es que se los pirateaban. Es un pirateo patriótico. Se los pirateaban. Julio Torre le daba una retocadita para que ya no parecieran los originales y los publicaban y los vendían a $1. Y les costaba, creo que por producirlo, 92 centavos, algo por el estilo. O sea, casi no le ganaba nada. Pero eso es interesante, que era un pirateo. Esta edición de libros y la amplia distribución tenían la finalidad de que se conocieran los clásicos y además, como decíamos, a fomentar el nacionalismo a través de la lectura de libros en español. Publica El Libro y el Pueblo, que es el órgano de difusión de la Dirección de Bibliografía,
Y es interesante porque no solamente va a servir a las bibliotecas, sino que da una serie de servicios, de orientación, sí, una serie de orientaciones a qué leer, y la gente podía decir, oiga, quiero comprar tal libro, y ellos le ayudaban, y hacían una serie de cosas muy interesantes. Está aquí, proporcionaba servicios bibliográficos, localizaba libros para su adquisición, recomendaba obras que le debían ser leídas, le podían escribir al Libro del Pueblo diciendo, oiga, quiero leer sobre tal cosa, y le contestaban, elaboraba bibliografías, estableció un servicio de recortes de periódicos, hizo una especie como de catálogo de las revistas que le llegaban, y daba a conocer los libros de textos. Bueno, otras obras, con esto vamos a terminar, otras obras importantes que publicó Vasconcelos. Publicó las lecturas para mujeres, que lo hizo Gabriela Mistral. O sea, él hace que se produzca una obra que se llama Lecturas para Mujeres. Están folletos de divulgación literaria, muchísimos. El boletín de la universidad, que primero se editaba como el boletín de la universidad y después se lo lleva y que se convierte en el boletín de la Secretaría de Educación Pública. Está el maestro, imagínense, una revista que se editía en 50,000 ejemplares y se distribuía a todos los profesores del país y le daban consejos pedagógicos, de información agrícola. Este maestro, además, lo publicó en una edición facsimilar, el Fondo de Cultura, en no me acuerdo si 2 o 3 volúmenes hace unos años. Y bueno, está la lectura de clásicos infantiles. Y hay algunas otras publicaciones pero este es en general la idea de Vasconcelos de publicar una literatura en español de calidad, una producción literaria que llegue a servir a los profesores, que llegue a servir a los estudiantes, y también que le sirva al pueblo en general a través de las bibliotecas. O sea, no se puede separar los programas de Vasconcelos, como es el programa editorial del programa de bibliotecas, pero él le trata de dar un sentido al programa de bibliotecas, no solamente diciendo qué es lo que las bibliotecas deben tener, sino un contenido de que producir obras para que la gente pueda leerlo. Y esta concepción de que los clásicos, no solamente hay que publicarlos porque son clásicos, sino porque realmente es lo que enriquece la cultura de una sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rodríguez Gallardo por acercarnos a esta faceta editorial de alguien tan multifacético como José Vasconcelos, y de la manera tan amena que siempre lo hace. Tendremos, si es posible, preguntas al final de la sesión. Ahora quisiera presentarles al doctor Juan José Calva González, quien nos va a hablar sobre repercusiones de los movimientos sociales en las necesidades de información de los agricultores para el cultivo de la vitis vinífera, Independencia de México. Como ustedes saben, el doctor Juan José Calva es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y es investigador titular del CUIB. Su área de investigación es en sistemas de información y su línea específica es usuarios de la información. Con ustedes, el doctor Calva. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar hacer un tema pues novedoso para mí, para unir lo que sería las necesidades de información con un corte histórico. Es indudable que los diversos movimientos sociales de un país cualquiera, sean tanto de los desarrollados como los que están en vías de desarrollo, pasan a impactar en diferentes formas a los grupos sociales que los llevaron a cabo y también a los que se involucraron directamente con ellos. Asimismo, estos movimientos sociales afectan el desarrollo económico y social del país, impactan en la forma de pensar de su población y originan casi siempre cambios culturales de diversa índole y profundidad. Se tiene una fuerte influencia de los sectores productivos y de servicios. Así se puede decir que impactan el campo, la educación, la vida de las ciudades y pueblos, la ideología, los medios de producción, la distribución de alimentos y agua a las grandes urbes, así como en el mismo ánimo de los sujetos que conforman los diferentes sectores sociales,
Y si estos movimientos sociales son largos, el impacto sobre los diferentes sectores es profundo y la recuperación económica y social de ellos suele ser muy lenta y larga. Y en algunos casos, su recuperación completa puede no lograrse. El campo es el sector agrícola y es el más afectado en este tipo de movimientos sociales, como lo fue en el caso de México, la Guerra de Independencia y la de la Revolución. Ambos movimientos, con 100 años de diferencia, es indudable que afectaron a diversos sectores del país, incluyendo el agrícola, y que después de consumada la independencia en 1821, el país iniciaría un periodo de esfuerzo para lograr una estabilidad política y cultural. Pero en los siguientes 89 años, después de terminada la Guerra de la Independencia, se inicia el otro movimiento que corresponde a la Revolución Mexicana, por lo cual el país aún le faltaba lograr esa estabilidad para poder entrar en un desarrollo económico y social que le permitiera salir de su desarrollo. Pero precisamente como esto no se logró, es que sobreviene el otro movimiento social. Entonces, la agricultura se ve afectada por estos dos grandes movimientos, pues los agricultores fueron llevados a un atraso en lo concerniente al cultivo de la vitis vinífera, poco antes del periodo de la independencia, posterior a este y durante el periodo de la Revolución Mexicana. Pero, ¿qué información necesitaban los agricultores de la vitis vinífera para poder desarrollar su agroindustria? Es decir, no solo la plantación de las grandes hectáreas de vid, sino de la producción de vino, principalmente tinto. ¿Cómo llegó a impactar sus necesidades de información el periodo previo a la Guerra de Independencia y los 89 años posteriores a ella? ¿Qué impacto causó el nuevo movimiento social de la Revolución Mexicana en la información que necesitan los agricultores para seguir cultivando la vitis vinífera y la producción de vino durante la guerra y los años posteriores a ella, para así enfilarse a la segunda mitad del siglo XX, que es cuando empieza a despuntar la industria de la vitivinicultura en México? Pues estas interrogantes son solo algunas de las cuales es preciso indagar para poder encontrar sus respuestas, y que en esta exposición se intentará de enfilar para una posterior investigación a fondo, conjugando el estudio de las necesidades de información con la investigación histórica, donde las fuentes de información para obtener las respuestas a estas interrogantes son esenciales y que permitan cubrir los diferentes aspectos de esta actividad que se lleva a cabo en el México colonial y ahora en el actual, como lo sería la plantación de otros tipos de uva, de nuevas combinaciones como la de uva Shiraz y la Tempranillo, para producir vinos novedosos, y sobre los aspectos sociales y culturales que acompañan a esta labor, como lo es la fiesta de la vendimia, que se lleva a cabo desde la época de la colonia y que ha tenido sus propios matices desde ese entonces y hasta nuestros días, y de las cuales existen escasísimos registros, pero que es preciso buscar las fuentes de información que permitan establecer todo un perfil sociocultural y de información de esta agroindustria desde la llegada de la vid a América al inicio de la época colonial, y sobre todo de los grupos o sujetos relacionados con ella. La información para el cultivo de la vid. La investigación sobre las necesidades de información de diversas comunidades se ha introducido como parte de algunos sectores productivos, siendo uno de sus elementos que contribuyen a su desarrollo. En esto se pueden mencionar los banqueros, médicos, comerciantes, agricultores, etc. Entre los agricultores pueden encontrarse los relacionados con diferentes tipos de cultivo, como son el maíz, el trigo, la soya, el agave azul, el chile, diversos tipos de frutas o verduras, y en nuestro país también el de vitis vinífera en diversas variedades. El cultivo de esta planta, conocida como vid, es tan antigua en México que se remonta a la época de la llegada de los españoles después de 1492, quienes la trajeron a América. La vitis vinífera tiene una gran variedad de especies, como lo son entre las blancas, albariño, malvasia, chenin black, moscatel, pinot blanc, trebbiano, semillon, palomino, entre las tintas. Barbera, cabernet franc, cariñena, garnacha tinta, malbec, sangiovese, syrah,